se quemaba la carne, ¿el Señor acaso comía la carne? ¿Qué comía el Señor? Lo que salía de allí, subía a su presencia, la carne quemada. ¿Sabía usted que al Señor le gusta la carne quemada? No le gusta la carne cruda. Y yo veo que algunos todavía están crudos. ¿Ah? La carne quemada. ¿Sabe qué significa la carne quemada? Significa morir a mí. Diga conmigo, morir a mí. Morir a mis pasiones, a mis deseos, a lo que yo pienso, a lo que yo digo, y hacer la voluntad de Dios. El Señor dijo, este es mi Hijo amado, que me complace. ¿En qué dijo? En lo que Él quiere, en todo. Y el apóstol Pablo dijo, gracias le doy a Dios por ustedes, porque obedecen, ¿en qué dijo? En todo la palabra de Dios. Amén. Ese es un perfume que sube como olor fragante a la presencia de Dios, la obediencia. ¿Sí sabía eso, hermano? ¿Sí sabía? La obediencia sube como olor fragante. No la obediencia al concepto humano, no obediencia a lo que yo pienso como pastor. Yo como pastor puedo tener muchos conceptos míos, propios, y usted tiene todo el derecho de no obedecer mis conceptos, porque a la final son míos. Pero los conceptos de Cristo, tanto usted como yo, debemos obedecerlos. Si es que Él es su Señor, si es que Él es su Dios, si es que Él es su Dios. Si no es su Dios, no lo obedezca. Pero ¿de cuántos los que están aquí? Cristo es su Dios, su Señor. ¿Puede levantar su manito, hermano? ¿En fe? ¿Puede levantarlo? ¿Ah? Cristo es mi Señor. ¿Sabe que yo me esfuerzo mucho? Y no es fácil, para nadie ha sido fácil. Nunca ha sido fácil, para nadie ha sido fácil. El llamado de Dios está acá. Y les hablaba de esto el viernes, ¿no? Por si acaso el viernes hay culto a las 7 de la noche. Les invito a los hermanos. Y tú estás acá. Y para que tú puedas llegar a la meta, tú tienes que pasar un camino, un proceso. Pero resulta que en ese caminar te empiezas a distraer por cosas. Como Sansón. ¿Por qué se distrajo Sansón? Por enamorarse de una mujer que no conocía nada de Dios. No quería nada con Dios. Entonces Sansón tenía que llegar allá, tenía que llegar a cumplir, hermano, esa meta que el Señor ya preparó para él. Pero resulta que Sansón empezó a dar pasitos y de pronto puso su mirada en otra cosa y se entretuvo allí. Y después, hermano, pone su mirada en otra cosa y se entretiene allí. Y va entreteniéndose en el camino. ¿Cuándo vas a llegar? Para llegar, déjeme darle un secreto. Tienes que morir a ti mismo. ¿Sí me escuchó? Sí. Para yo poder estar aquí pastoreando, y perdóneme que me ponga de ejemplo, tuve que morir a muchas cosas. Porque si no hubiera muerto, no estuviera aquí. Y para seguir aquí predicando la palabra de Dios, déjeme darle otra noticia. Tengo que seguir muriendo todos los días de mi vida. Por eso Cristo dijo, el que quiera ir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo y tome su madero y esté listo para morir conmigo y sígame. Y el que no muere a sí mismo, ¿cuál es el problema de no morir a mí? ¿Cuál es el problema de no morir a lo que yo quiero, a lo que yo digo, a lo que yo pienso, a lo que a mí me gusta? El problema es que no voy a llegar a la meta. No voy a llegar, porque me voy a entretener en todo lo que se me cruza en el camino. Y así hay muchos cristianos que viven jugando con eso, hermano, entreteniéndose por aquí, entreteniéndose por acá, y cuando despierten no le vaya a pasar lo que le pasó a Sansón. Porque Sansón acostumbraba a dormirse en los brazos de Dalila, en los brazos de la Filistea, acostumbraba a dormirse allí.
a confiar en sus fuerzas. Sansón, ya vienen a arrestarte, y él se levantaba, hermano, y rompía las sogas con lo que Dalila le amarraba para entregarle a los enemigos. Eso me dice a mí que seguir tus deseos, lo único que va a hacer es terminar entregándote ¿a dónde? A tus enemigos, nada más. Tus propios deseos te van a terminar entregando a tus enemigos. Tus propios deseos. Pero qué bonito es, qué bonito hubiera sido que Sansón escuche la voz de sus padres. Qué bonito hubiera sido que Sansón escuche la voz de sus ancianos. Qué bonito hubiera sido que Sansón escuche la voz de los profetas. ¿O no dice Jeremías? De día y de noche constantemente envié mis profetas para que les hablasen y les dijeren, tanto en la mañana como en el mediodía, como en la tarde. Mis profetas estaban, habla y habla y habla y habla y habla, y nunca prestaste atención a lo que decían. Y no vaya a ser que nos vamos a despertar y el Señor se ha apartado de nosotros. ¿Qué pasó con Sansón? Se despertó y pensó, dice que él pensó, me escaparé como las otras veces. Pero resulta que el Señor ya se había ido. El Señor ya lo dejó. Porque todo tiene un límite. Diga conmigo, todo tiene un límite. Aún la misericordia de Dios tiene un límite. Todo tiene límite. No juegue con la misericordia de Dios. Y Hebreos dice, si hoy escuchas su palabra, ¿qué dice? No endurezcas vuestro corazón, como en el día de la provocación, en el desierto, vuestros padres, mire lo que les dice, sus padres me tentaron, quisieron pelear conmigo, quisieron combatir conmigo con sus pasiones y deseos. No escucharon mi palabra, no escucharon mis consejos, no escucharon mis ordenanzas. Hicieron lo que quisieron. Me tentaron, dice el Señor. ¿Sabe qué es tentar? Es poner a prueba. Eso significa la palabra, poner a prueba. La pregunta es, ¿quién puede ponerle a prueba a Dios? ¿Quién puede probarlo? Sansón lo probó. Sansón lo puso a prueba. Porque Sansón conocía. Mire, poner a prueba, y esto es lo que quiero hablarles, voy a ir desarrollando de poco a poco, Dios nos ilumine. Sansón conocía o no conocía las cosas de Dios. Sí sabía, conocía las cosas de Dios. Sansón, hermano, sabía lo que es tener el Espíritu de Dios en él, porque dice que el Espíritu venía sobre él y le daba una fuerza increíble que podía, hermano, vencer enemigos, romper sogas. Le daba una fuerza increíble que con sus manos mató un león, pero nunca mató el león que estaba dentro de él. Podía matar ejércitos enteros, pero nunca entregó su voluntad a Dios. No la entregó en ciertas áreas de la vida de él. Y poner a prueba a Dios, ponerlo a prueba a Dios, es conocerlo. Escúcheme, cuando Cristo estuvo en el desierto, Cristo le dijo a Satanás algo: no tentarás a Jehová tu Dios. Y tentar significa poner a prueba. Tentar significa probar. A ver, voy a ver, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Sabe quién más puso a prueba a Dios? ¿Sabe quién lo puso a prueba? Y de esto el Señor me hablaba el otro día. Elí lo puso a prueba. Cuando vino el ángel, escúcheme, y este es uno de los errores, el error de Elí es uno de los errores que la mayoría de cristianos comete.
Cuando el ángel viene, el enviado de Dios viene y le dice, Elí, corrige a tus hijos porque si no los voy a matar. Así es la palabra de Dios. Te ha dado tiempo ya. ¿Qué edad tenían los hijos? Ya eran viejos, ya eran grandes. ¿Y desde cuándo el Señor le venía diciendo que los corrija? Años. ¿Cuántos años trató Dios con Israel? ¿Cuántos años? 40 años. ¿Cuántos años fue enviado Jeremías a tratar al pueblo? 23 años. ¿Sí se da cuenta, hermano? ¿Sí se da cuenta que el Señor no te juzga de la noche a la mañana, pero viene tratando, hablando y hablando? Y amado hermano, si tú no escuchas y no dejas de endurecer el corazón, no vaya a ser que te despiertes de tu sueño y el Señor ya no esté ahí. Porque vivimos a veces en un sueño. Pensamos que nos va a durar para siempre. Sansón pensó que le iba a durar para siempre esa fuerza que él tenía. Pero él no meditó que esa fuerza la tenía ¿por quién? Por la presencia de Dios en él. Y si el Señor hacía esto y se iba a un lado de él, ¿para qué servía Sansón? No servía para nada, era un hombre común y corriente. Cristiano, entiende que tú tienes valor solo en la presencia de Dios. Fuera de la presencia de Dios, solo somos tinieblas. Y las tinieblas, hermano, nos abrazan y nos perdemos. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús Elí, mire que el enviado de Dios le dice, corrige a tus hijos, si no los voy a matar. ¿Cuál fue la respuesta de Elí? A ver, acuérdese, ¿cuál fue la respuesta de Elí? Acuérdese, le pregunto porque quiero, hermano, que usted se conecte con la enseñanza. No quiero que usted solo escuche y ni entienda lo que estoy diciendo. ¿Cuál fue la respuesta de Elí? El profeta, el sacerdote Elí. ¿Cuál fue la respuesta? Janet, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Sí respondió. Cuando también vino, hermano, cuando vino la palabra a Samuel, y Samuel le cuenta a Elí le pregunta, dime, ¿qué te dijo el Señor? Y Samuel le cuenta, le dice que el Señor va a quitar a toda tu descendencia, la va a sacar ya del servicio porque no has escuchado su voz, te va a sacar completamente. También Elí le responde algo. Ayúdele, por favor. Una persona. Elí le responde algo. ¿Sabe qué le responde cuando Samuel le dice todo lo que Dios dice? ¿Sabe qué le respondió Elí? El Señor haga como Él quiera. Escúcheme una cosa. La peor respuesta que tú le puedes dar a la palabra de Dios. Él es Dios, que Él haga como Él quiera. Esa es la peor respuesta que le puedes dar. Esa no es la respuesta. Cuando alguien te habla a ti de la palabra de Dios, cuando alguien se acerca, el pastor se acerca y te dice, hermano, Dios no está agradado con tu forma de vida. Corrige lo que estás haciendo. Cuando Dios envía a alguien y te habla de parte de Dios, la peor respuesta que tú puedes dar es la respuesta de Elí. Que Dios haga como Él quiere. Porque esa respuesta significa una sola cosa. No significa que Dios es grande, Dios es poderoso. Significa solo que mi corazón está duro. Y que ya, que pase lo que pase. Que pase lo que pase. Hermano, si Dios envía tu palabra, es para que tú te arrepientas, que tú suavices tu corazón a la palabra y la pongas por obra. Aunque de principio, hermano, tú te pongas, ay, es que otra vez a mí me habla de eso. Señor, ya no. Por eso Jesús contó la parábola del hijo que sí quiso, que dijo primero, no, yo no voy a ir al campo. Y el otro dijo sí, y el que dijo sí después, nada fue. Y el que dijo no, se arrepintió y dijo, Señor, perdón,
perdón, Padre, tengo que obedecer tu palabra. Y caminó y fue. Y el Señor lo preguntó, ¿de quién se agradó más el Padre? Del que obedeció, no del que habló. No del que habla, sino del que, míreme acá, del que obedece. Entonces, tentar a Dios es ponerlo a prueba, es saber qué pasa. Y Jesús le dijo a Satanás bien clarito en el desierto, Mateo 4 me parece que está, o Juan 4, no tentarás a Jehová, no lo tientes. Por eso, hermanos, si escuchan la palabra, no endurezcáis vuestros corazones. La pregunta es, ¿quién endurece tu corazón? No. Hebreos lo dice que hablando de los cristianos, son los mismos cristianos los que endurecen el corazón. Al faraón, ¿quién le endureció el corazón? ¿Para qué? Para destruirlo. Así de fácil. Dios puede endurecer el corazón de alguien para destrucción, para juicio. Pero eso es a los enemigos de Dios, a sus enemigos, no a ustedes, porque nosotros no somos enemigos de Dios. ¿Qué somos nosotros? Hijos de Dios, comprados a precio de sangre. Usted se bautizó, ¿verdad? Usted creyó, usted, hermano, caminó en su palabra, probó de él, no lo tiente. No lo tiente. No endurezca su corazón. Porque nosotros, siendo hijos de Dios, podemos ser de duro corazón. El que dijo, sí, papá, yo voy a ir al campo, pero después dijo, ay, no, me da pereza. O dijo, no, es que tengo otras cosas que hacer. ¿Qué hizo él? Endureció su corazón. Pero el que estaba con corazón duro, ¿qué hizo después? Suavizó su corazón y dijo, no, Señor, yo tengo que obedecer a mi padre. Y fue y lo hizo. Por eso muchos primeros vendrán a ser últimos. Y muchos últimos vendrán a ser primeros. Gente que entiende la palabra y se entrega por completo a Dios. Y el Señor le dice algo. Ese orgullo, sácalo. Amén. Esa forma de hablar, quita esa forma de hablar tuya. Amén. Deja el fútbol ya, porque por el fútbol te estás entreteniendo y no me estás sirviendo bien. Amén. Deja esas amistades porque no me agradan. Es su padre. ¿Su padre puede o no puede decirle eso, hermano? El pastor, no, yo no, porque yo no conozco su vida, yo no conozco lo que usted hace en su trabajo, yo no lo conozco, yo predico acá nada más. Pero es su padre que le va diciendo, cada día, déjalo, a veces usa al pastor, a veces usa a los hermanos, a veces usa a la misma familia, a veces usa a los mismos hijos, para decirle, para hablarle, para expresarle. Pero, hermano, es su Señor el que le va diciendo, ya no más, como a Sansón, mucho tiempo el Señor le vino diciendo, ya, listo, tienes que dejar eso, tienes que sacar eso. Pero mire, hermano, él seguía endureciendo su corazón. Y me encanta y me sorprende mucho lo que Jesús le dice a Satanás. Satanás, entiende una cosa, a Dios no se lo tienta. Porque Satanás, toda su vida, desde que fue creado, se llenó de orgullo, se llenó de altivez y de mentira, porque el Señor mismo lo dijo, Él es mentiroso desde el principio. Él abrazó la mentira, endureció su corazón. La maldad halló cabida en el corazón de Satanás. Vio que había un espacio allí y la maldad entró a su corazón y, hermano, ese corazón se hizo de piedra. Desde el principio vive tentando a Dios y el destino de él es el fuego eterno, la segunda muerte. Ese es el destino de él. Y con él todos
los que no estén escritos sus nombres en el libro de la vida. Por eso, hermanos, yo les digo, no endurezca su corazón. Pero fíjense que Romanos 7, abra su Biblia allí, en Romanos 7, el apóstol Pablo dice algo muy hermoso acerca de la dureza del corazón. Acerca de cómo, hermano, el corazón se comporta cuando la palabra de Dios llega a la vida de una persona. Y fíjese, hermano, lo que dice el apóstol Pablo. Por mucho tiempo quise, hermano, predicar acerca de esto. Quise hablar acerca de esto, pero el Señor nos ha permitido hoy hacerlo. Siete. Romanos 7:7. ¿Ya lo encontró? Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino ¿por qué? Por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera que no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Primera cosa, levante su miradita allí. El apóstol Pablo está hablando del pecado que mora en uno. Está hablando de la condición con la que uno vive. Y el apóstol Pablo empieza a enseñar acerca de lo que sucede cuando la palabra de Dios llega a la vida de una persona. La gente dice, ¿por qué Dios no cambia las cosas así de pronto? A ver, pum, Kevin ahora es obediente, listo, pum, listo, ya está. A ver, acá Jonathan, pum, ya, cambiado. Acá, cambiados, todos cambiados. Para el mundo es fácil, hermano, que destruya todas las cosas nuevas, porque no mató a Satanás, porque no destruyó a Adán y Eva, y nos hubiéramos ahorrado un montón de cosas. Pero no es así. No es así como funciona. Sino que Dios primero envía su palabra, y de esto hablábamos el miércoles. Dios envía su palabra. ¿Para qué envía Dios la palabra? ¿Para qué envía Dios su palabra? Para evidenciar, diga conmigo, para evidenciar lo duro o lo suave que es mi corazón. A ninguna persona se le juzga sin evidencias, ¿verdad? Le explico esto. A ninguno se le juzga sin evidencias, ¿verdad? Sino que tienen que haber evidencias para poder juzgar a una persona. ¿Cuáles son esas evidencias? En el caso de los cristianos, sencillo. La palabra se te predica, se te dice lo que es bueno y lo que es malo. Y tú decides. ¿Qué hicieron los fariseos con Cristo? ¿Qué hicieron con Cristo los fariseos? Lo acusaron, lo injuriaron. Cristo dijo, ¿por qué me quieren matar? ¿Por las obras que hago? ¿Porque sané enfermos? ¿Porque libré endemoniados? ¿Por qué me acusan? ¿Por qué le acusaban? ¿Por qué le injuriaban? ¿Por qué tuvieron que contratar testigos falsos? Porque no tenían evidencia de que el Señor cometiera algún delito, y el mismo Herodes lo reconoció. ¿Qué dijo Herodes? Yo no he visto ningún delito. Yo no veo que sea digno de muerte. Mire, un hombre pagano les dice a los que conocían la ley de Dios que en ese hombre no había ningún delito que merezca muerte. Pero la dureza del corazón de ellos, endurecieron sus corazones y dijeron, vamos a matarlo. ¿Por qué lo mataron? Porque sus palabras se iban en contra de lo que ellos hacían. Lea todo Mateo 23 en su casa y se va a dar cuenta lo malos que eran los fariseos, los saduceos,
los escribas. Se va a dar cuenta usted lo perversos que eran. Pero cuando la palabra de Dios llegó a los fariseos y ellos la rechazaron, ¿qué era eso? ¿Qué es eso? Esas son evidencias, son pruebas. Diga conmigo, pruebas. ¿Y esas pruebas cuándo se van a usar? El día del juicio. ¿Quién puede decir que los fariseos eran inocentes? ¿Quién puede decir? ¿Quién puede levantarse? ¿Habrá algún abogado? Y puede decir, yo quiero defender a los fariseos. Yo los quiero defender su causa. ¿Quién puede defenderlos? Si hay tantas pruebas en su contra. Y el que quiera defenderlos estaría loco. ¿Quién puede defender a Judas? ¿Habrá algún abogado que pueda defenderlo el día del juicio final? Y pueda decir Judas es inocente. El mundo intenta defenderlo. Hay pastores que dicen que Judas era inocente. Sí, he escuchado enseñanzas. ¿Sabe qué hizo Judas? Tentar a Dios. Entienda que tentar es conocer, probar, saber y ponerlo a prueba, sabiendo quién es Dios. Eso es probar. Por eso, mire, y ya lo vamos a leer después, Dios dice, sus padres me tentaron en el desierto, me pusieron a prueba, constantemente me ponían a prueba. ¿Sabes cuando tú lo pones a prueba a Dios? Cuando ya conoces su palabra y te portas rebelde, conociendo su palabra. Y no le puedes echar la culpa al diablo, porque el diablo lo único que hace es ofrecerte. Los demonios lo único que hacen es, hey, vamos por acá. ¿Pero quién toma la decisión de seguirlos? Nosotros. Ustedes convirtieron la casa de mi padre en cueva de ladrones. Miren que Jesús no dijo, los demonios convirtieron la casa de mi padre en cueva de ladrones. ¿Quiénes lo hicieron? Los hombres. ¿Quién endurece el corazón? Nosotros. Entonces el apóstol Pablo dice, en mí hay un gran problema. Y fíjese que es precioso lo que el apóstol Pablo empieza a enseñar. Pero él dice, en mí hay un problema. Yo no lo sabía, dice el apóstol Pablo. Yo no sabía que yo tenía un problema grave. ¿Sabe cuál era el problema grave que yo tenía, dice el apóstol Pablo? Que había pecado en mí. Pero yo no lo llegué a saber ¿hasta cuándo? Hasta cuando la ley llegó a mí. Y de pronto, ¡pum!, viene la palabra. ¿Y qué hace la palabra? Despierta al león que hay en nosotros. Por eso le decía, Sansón mató a un león con sus manos, pero al león que tenía adentro no lo mató porque no quiso matarlo. Sus padres le dijeron, hijo, en la ley está que no tomes mujer que no sea del pueblo de Dios. Y él dijo, no papá, no mamá, yo quiero a esa mujer, vayan a pedírmela. Y el Señor le permitió. Le permitió. Así como en el desierto, cuando la gente quiso comer carne, ¿qué hizo Dios? Les permitió comer carne. Cuando deseas con Dios por algo y no está en su voluntad, Dios te deja que lo tengas, pero para juicio, no para bendición. Por eso no neces con Dios, hermano. Dígale al que está al lado suyo, no neces con Dios, dígale, no neces con Dios, hermano. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios cuando llega a nuestras vidas? La palabra evidencia, saca a flote el león que llevas dentro. Y de pronto le dice, él mismo, el apóstol Pablo toma un ejemplo, porque yo no sabía, ¿qué dice? No sabía, ¿qué dice lo que acabamos de leer? No hurtarás, parece que dice. No codiciarás. Yo no sabía que había codicia en mi corazón, dice el apóstol Pablo. ¿Hasta cuándo lo supe?
Hasta que la ley llegó y me dijo, no codicies. Y de pronto, ¡pum!, hermano, se despierta el león y me doy cuenta de que la codicia en mi corazón es algo grave. Y empieza a haber una lucha en mi corazón. Y ya lo vamos a seguir analizando, lo que el apóstol Pablo nos enseña. Y empieza a haber una lucha. Y empieza a haber un jala, un tira, jala, entre lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Entre lo que debo hacer y lo que yo quiero hacer. Porque son dos cosas diferentes. Y empieza a haber una lucha en mi corazón. No lea todavía, présteme atención un ratito. ¿Y por qué hay esa lucha? Porque somos pecadores. ¿Sí me escuchó? ¿Solo yo soy pecador? ¿Por qué no dice amén, hermano? Usted, pastor, será yo. Estoy esperando como Enoch nomás ya que el Señor me lleve. ¿Sabe por qué hay esa lucha? Porque somos pecadores y porque tenemos lo malo dentro de nosotros. Porque si no tuviéramos lo malo, hermano, ¿dónde está la ley? Amén, la obedezco, la vivo y no me hago problema por nada. Pero ¿sabe por qué hay lucha en nosotros? Porque hay maldad en nosotros. Porque hay pecado en nosotros. Y es ese pecado y esa maldad la que tú debes rendirle al Señor, la que tú tienes que entregarle al Señor. ¿Quién fue la mujer? ¿Quién era la mujer que regó perfume a los pies del Señor? ¿Qué era? En su pasado, en su antigua vida, ¿qué era? Era una pecadora. Y el perfume que regó a sus pies, lo que al Señor le agradó, hermano, no era solo el líquido que estaba allí. Ese líquido que encerraba. Ese líquido encerraba, diga conmigo, esfuerzo. Diga conmigo valor. ¿Sí? Diga conmigo tiempo. Porque ese líquido que lo regó a los pies, nadie le regaló. Ella no se halló en el camino y dijo, voy a regar a los pies de mi Señor. No. Ella estaba guardando y estaba atesorando algo porque quería dar una ofrenda agradable a su Señor. Por eso es que al Señor le agrada una vida de esfuerzo, una vida de entrega, una vida, hermano, ya me da sueño, pero, no me voy a quedar durmiendo un rato. Sacrificios de alabanza a su nombre. Nos buscamos excusas, montón de excusas, hasta queremos bañar al perro justo el domingo que hay que ir a la iglesia, hermano. Sí, nos da ganas de hacer todo el domingo que toca ir a la iglesia, queremos hacer de todo, hermano, queremos ver, y si no hay nada que hacer, nos inventamos algo que hacer, y perdóneme que se lo diga, pero el salmista David dijo, yo me alegré con los que decían, a la casa de mi Dios iremos. Y Cristo dijo, te alabaré, Padre, en medio de la congregación de los justos. No digo te alabaré desde cada casa de mis hermanos. Te voy a alabar en medio de la congregación de los justos. Te voy a alabar. Por eso es que cuando Cristo resucitó y sus discípulos estaban reunidos, el Señor los visitó. ¿Verdad? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Y llegó y de pronto, hermano, estaba en medio de ellos. ¿O no dice que estaba en medio de ellos? Y de pronto estaba en medio de ellos. Porque al Señor le agrada eso, sacrificios de alabanza, sacrificios de obediencia. No le agradan las liturgias, ni las palabras aprendidas, ni repetidas. Le agrada la sinceridad. Si yo tengo una boca que ofende todavía, lo que yo puedo decirle, Señor, cámbiame. Yo reconozco que tengo esa boca. Si mi lengua todavía provoca incendios, tengo que decirle. Si mi boca todavía, hermano, es chismosa, yo tengo que decirle. Si siempre ando buscando las fallas de los demás y menos las mías, yo tengo que decirle eso al Señor. Señor, si hay resentimiento en mi corazón, yo tengo que decirle a Dios. Todo eso. Ese es el aceite que se riega a los pies del Señor.
Es una actitud, hermano, de humildad, de sinceridad, es una actitud de obediencia, es una actitud de Señor, yo reconozco mis faltas, pero yo quiero hacer lo bueno. Yo reconozco que en ti está lo bueno, Señor. Yo reconozco que necesito obedecer tu palabra, que necesito aprender de Cristo. Yo reconozco que necesito aprender de Él. Y qué hermoso, tú le dices eso al Señor y te rindes a Él y le abres tu corazón. ¿Qué crees que va a hacer el Señor? Ese es el perfume que me agrada. Pero de pronto alguien, hermano, que se acerca y que pone 1000 excusas, 1000 pretextos y que quiere juzgar todo y nunca se juzga a sí mismo y que quiere juzgar lo que hacen para el Señor otros y que no, yo no estoy de acuerdo con eso. No, a mí no me gusta. Yo eso de estar llorando, orando, cantando, a mí esas cosas no me llaman mucho la atención. ¿Quién hizo eso? Judas. Él hizo eso. Yo no quiero que ninguno de ustedes tome la actitud de Judas. Porque Judas lo que hizo es endurecer su corazón nada más. Pero entonces cuando la palabra sale, y el apóstol Pablo lo explica allí, entonces lo vamos a ver en todo ese capítulo, el apóstol Pablo dice que pasa algo, que él no sabía que había maldad en su corazón, que no sabía, sino hasta cuando llega la palabra, y cuando la palabra llega, saca a flote todo lo malo que hay en uno. Saca a flote todo, por eso es necesario predicar la palabra. Entonces saca a flote lo malo que había, y cuando saca a flote, entonces demuestra el grado de dureza que hay en nuestros corazones. Si yo pudiera preguntarle a usted qué tan duro, qué tan terco es su corazón, no me responda por favor. Pero si yo pudiera preguntarle a usted qué tan duro es su corazón, ¿sabe qué? Ninguno me puede contestar. ¿Sabe por qué? Y el que conteste realmente no sabe. Porque engañoso y perverso es el corazón. Ni usted mismo, ni yo mismo sé qué tan malo es nuestro corazón. No lo sabemos. Pero ¿sabe cuándo llegamos a saber qué tan mal estamos? ¿Sabe cuándo? Cuando la palabra llega. Hay dos personas que viven en unión libre, no se quieren casar. Dos jóvenes que tienen relaciones, pero siguen yendo a la iglesia. La palabra llega a sus vidas y les dice, arrepiéntete. Que ni los fornicarios, ni los adúlteros, le pongo un ejemplo nada más. Y la palabra de Dios le dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, nada de eso, entrarán al reino de Dios. Y de pronto la mujer dice, amén, Señor, perdóname. Y va donde su esposo y le dice, oye, donde su marido, y le dice, oye, estamos mal. La palabra nos dice que debemos casarnos. Casémonos. Pero de pronto el hombre le dice, no. Y le pone 1,000,000 de excusas. Le pone 1,000,000 de pretextos. Que no hay plata, que los tiempos están malos, que esto pasa, que dame tiempo, que 1 año, que 2 años, que 3 años, y pasan 5 años. Y nada. No pasa nada. Y aparentemente ellos se olvidan. Pero déjame darle una noticia. Dios no se olvida, sino que Dios sigue esperando. ¿Cuántos años le esperó a su pueblo para que se arrepienta? 40 años. ¿Y se arrepintieron? No se arrepintieron. Por eso sus cuerpos quedaron en el desierto. La palabra es clara, quedaron en el desierto. Nada más. No entraron a la tierra prometida. Figura de aquellos que se van a ir con el Señor y aquellos que se van a quedar. Presten mucha atención. Entonces, hermano, despierta en nosotros lo duro que estamos. Entonces él no sabía que era tan duro de corazón. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegó, los fornicarios no le darán el reino de Dios. Y no quiere casarse. Entonces, ¿qué demuestra eso? Ese corazón está hecho piedra.
Y no solo demuestra eso, sino que esas son las evidencias para que en el día del juicio nadie diga, Señor, yo soy inocente. Nadie le va a poder decir a Dios, Señor, yo soy inocente. Nadie que esté delante, al frente del trono de Dios, cuando el Señor esté juzgando y se abra el libro de la vida, según Apocalipsis, el libro de las obras de los hombres, nadie le va a poder decir, Dios, yo soy inocente, porque precisamente el libro de las obras de los hombres va a ser abierto porque ahí están las evidencias de la dureza de tu corazón. Y te van a decir a ti el 20 de agosto del 2020, el 20 de julio, ¿cuántos llevamos hoy? 23, ¿sí? El 23 de julio del 2023, yo envié a uno de mis siervos, porque yo no soy nada más que siervo, envié a uno de mis siervos a predicarte que des de esa dureza de tu corazón. Y hubo una administración y hubo un tiempo de adoración, pero mientras estaban ellos orando, mientras estaban ministrando, tú endureciste tu corazón y estabas pensando en otras cosas. Aquí está escrito, a tal hora. Y mientras estaban predicando la palabra, tú dijiste, de gana vine a la iglesia. Aquí está. Es lo que tú pensaste. Y si quieres te lo van a pasar en una pantalla también. Pero evidencias hay de sobra. Y van a decir, a ti se te dijo durante 5 años, cásate, pero siempre buscaste una excusa hasta el día en que llegaste acá, al día del juicio. Te dijeron, no seas de duro corazón, obedece, presta atención al consejo de los ministros, presta atención al consejo de la palabra, pero endureciste tu corazón y llegaste a este punto. Entonces mira, aquí está el libro de las obras de los hombres. Dios te va a decir, yo soy juez justo. Yo no juzgo a nadie por coincidencia, ni porque se me da la gana de juzgarlos. Te juzgo, porque cuando envié mi palabra, evidenció lo terco y lo duro que estaba tu corazón. Y aunque tú dijiste que creías, aunque te bautizaste en agua, nunca quisiste obedecer mi palabra. Entonces tu bautismo no fue hecho en fe, ni tu oración de fe fue hecha con fe. Porque el Señor lo sabe todo, el Señor nada se le escapa. Dice que Él sabe lo que vamos a hablar incluso antes de que salga de nuestra boca, ya Él sabe lo que vamos a decir. Y busco tu nombre en el libro de la vida, no está, no lo encuentro. No está. ¿El pueblo de Israel fue al infierno? No todos. Pero hubo gente que fue al infierno. Porque alguien me preguntó y me decía, ¿y los judíos no se van a perder, todos se van a salvar? Hermano, en el desierto hay gente que se fue al infierno viva. O no se abrió la tierra y cayeron al desierto vivos. ¿Y por qué fueron al infierno vivos? ¿Por qué fueron al infierno? Por la rebelión de Coré. Porque les dio la gana de decir, Moisés, hazte a un lado. Dios me va a hablar a mí directamente. De Moisés ya no querían saber nada. De Aarón tampoco. Lo que Dios había dicho a sus ministros, los puso para que guiaran a su pueblo. Hermano, y no era coincidencia. ¿Usted cree que el corazón de Coré era igual al corazón de Moisés? No. Hermano, el corazón de Moisés, si no dice la palabra que era un hombre manso, el hombre más manso de la tierra. ¿Usted puede creer que Coré, hermano, iba a ser igual que Moisés? Por eso Moisés le dice, miren, búsquense profetas, a sus profetas yo les voy a hablar en sueños. Pero a Moisés, ¿qué dijo? Yo le hablo cara a cara. ¿Sabe por qué le hablaba cara a cara a Moisés? Porque era un hombre manso. Si Dios le decía, párate de cabeza, déjame decirle, Moisés se paraba de cabeza, hermano. Oh, pero aún en su mansedumbre falló al final. Bueno, dejémoslo ahí. Pero hermano, no era igual, no iba a ser igual. Entonces no es que, Señor, ahora como yo digo, así tiene que ser, hermano. Se supone que somos seguidores del Señor. Entonces van a decirte y te van a decir, mira, ¿por qué endureciste tu corazón? Cuando la palabra de Dios llega a tu vida,
Saca a flote lo que está en tu corazón. Si el pastor dice, hermanos, bueno, y no el pastor, pero bueno, el pastor predica y dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sale la palabra. ¿Y qué evidencia eso en ti? ¿Qué saca a flote? El león que llevas dentro. Saca a flote lo duro o lo suave que hay en tu corazón. Y esas no solo pasa eso, sino que son ¿qué? Evidencias para el día final. Por eso necesitamos arrepentirnos, decirle, Señor, lávame con tu sangre. ¿Para qué? Cuando usted le dice, Señor, perdóname, usted quebranta su espíritu delante de Dios, quebranta su alma, hermano, y le llora a Dios, le dice, Señor, perdona, porque soy terco, soy bien duro de corazón. Señor amado, vivo despreciando tu palabra, tu casa, tu presencia. Perdóname, Señor. ¿Qué pasa? La sangre del Cordero borra las evidencias que había en tu contra. Las borra, las quita. Pero si yo no me arrepiento, si yo no pido perdón a Dios, hermano, las evidencias se acumulan y se acumulan y se acumulan. Y cuando tú, hermano, como en el caso, les decía, en el caso de los fariseos, ¿quién los va a defender en el día del juicio final? ¿Quién podrá decir que son inocentes si hay tantas evidencias en contra de ellos? ¿Quién puede decir que eran inocentes? Nadie. ¿Quién puede defender a Caín? ¿Quién puede defender su causa? Nadie. Y el que quiera defenderlo está loco. No solo porque, hermano, porque es indefendible, sino porque la respuesta que le da Dios después de haber matado a su hermano, ¿qué le contestó? A mí no me preguntes. Yo no tengo nada que ver ahí. Él hace su vida, yo hago la mía. La palabra salió, ¿dónde está tu hermano? Solo para evidenciar lo terco y lo duro que era el corazón de Caín. Y cuando le dio la respuesta, entonces Dios le juzgó. Y le dijo, la sangre de tu hermano clama por justicia. Por lo que hiciste, esto y esto y esto te va a pasar. Fíjese Dios no juzga a nadie sin evidencias. Entonces mire, qué precioso es esto. Volvamos al 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, sino si la ley no dijera, no codiciarás. Y mira lo que pasa aquí. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué produjo en mí? Toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Entendamos una cosa, el apóstol Pablo no quiere decir que apenas la ley vino a la vida de él, recién ese rato nació el pecado. No está diciendo eso, porque la palabra dice clarito que nacemos en pecado. Nacemos en pecado. Pero ¿qué es lo que evidencia? ¿Qué saca a flote? Que lo que estaba dormido ahora se despierta por la ley, por la palabra. Se despierta lo que antes estaba dormido. Y cuando el apóstol Pablo lo dice, estaba muerto el pecado, es sencillo. ¿Cómo estábamos nosotros? En delitos y pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no sabía que era orgulloso hasta cuando el Señor me dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde, pero yo pensaba que era humilde, pero mi problema era que mi orgullo estaba muerto, y yo estaba muerto con mi orgullo, y mi orgullo me gobernaba a mí, y yo era orgulloso, pero no podía ver porque estaba ciego, porque no tenía entendimiento de las cosas de Dios. Pero cuando llega la palabra a mi vida y yo veo el carácter de Cristo y me dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, entonces se despierta algo en mí y me doy cuenta de lo tremendamente orgulloso que soy. De lo tremendamente orgulloso. Y tengo dos opciones. O me rindo o sigo igual. O sigo igualito. Pero si sigo igualito, sabré lo que es bueno
y lo que es malo. Y siempre vas a saber que estás en una actitud de rebeldía. Lo vas a saber. Por eso, cuando la palabra de Dios llega a tu vida, te fregaste. ¿Sí me escuchó? Te fregaste. Porque desde ese mismo momento ya no eres inocente. O sea, hay pruebas ya. No es que éramos sin pecado, inocentes, no. Sino que el pecado nos gobernaba. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que a usted le gobernaba antes de venir a Cristo? A mí, pero seamos específicos. A mí me gobernaba mucho mi orgullo, muchísimo. Yo era de las personas que decía, a mí nadie me va a ofender, nadie me va a hacer de menos. Y era como Kiko, si veía al chavo jugando con algo, ¿sí se acuerda? Iba y traía un juguete más grande. Y así somos nosotros. No queremos que nadie nos haga de menos. Pero ¿qué dijo Cristo acerca de eso? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si conmigo hacen esto, con ustedes harán lo mismo. Tranquilos. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Mi reino no es de esta tierra. Señor, hemos dejado todo por seguirte, le dijo Pedro. Y Jesús le dijo, tranquilos, van a tener 100 veces más, pero no aquí en la tierra. ¿Dónde? Allá. Jesús no dijo en la tierra, ¿o sí? No, en la tierra no. Y el que predique que le dijo Jesús en la tierra está mintiendo, porque Jesús lo dijo, en el reino de los cielos tendrán 100 veces más. Allá. Allá van a ver ustedes al centurión sentado con Abraham, Isaac y Jacob. Y van a decir, wow, qué precioso, qué glorioso. Pero también van a ver a un grupo de pequeñitos, chiquiticos, caminando por ahí. Y entre ellos va a estar Juan el Bautista. Cuando yo era pequeñito me decían que en el cielo todos vamos a tener la misma estatura, todos vamos a tener ojos verdes, todos vamos a ser blancos, todos vamos a... ¿Y sabe qué dijo Cristo? En el reino de los cielos, el más pequeño, Juan el Bautista es el más pequeño aún de los más pequeños. O sea que hay estaturas, ¿verdad que sí? O sea que también se refiere a privilegios. O sea, el mensaje de Apocalipsis a las 7 iglesias, esfuérzate, porque al que se esfuerza, ¿qué dice? Yo le daré esto. Le daré, le daré, le daré, le daré. Pero al que no se esfuerza, no hay. Por eso dice, el que tiene oídos, oiga. O sea que allá hay estaturas, allá hay privilegios. No es que todos van a tener ojos verdes, ni 2 metros cada uno, y todos van a ser igualitos, no. Porque Jesús lo dijo. Van a venir muchos, no todos, pero muchos se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob. Y lo puso de referencia al centurión, al que dijo, Señor, solo envía tu palabra y mi siervo va a sanar. Porque esa fe es la misma fe que había en mis siervos, dijo el Señor, Abraham, Isaac y Jacob. Pero van a haber otros que van a llegar, hermano, entre los más pequeños de los pequeños. Porque si es verdad que se salvaron y avanzaron, hermano, a que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, pero de ahí en más vivieron tentando al Señor, provocándolo constantemente. Sabían lo que era bueno, pero aún así endurecían sus oídos y sus corazones y no prestaban atención a la palabra. ¿Qué diré, hermano, peor de los que terminaron convirtiendo la casa de Dios en cueva de ladrones? Peor todavía. Así que cuando usted escuche a esos predicadores que todo es plata, todo es dinero, todo, empiezan hablando, hermano, de la Santa Cena y terminan hablando del dinero, de la plata. Hermano, hay que tener cuidado con eso. Y quieren sacarle a la gente hasta hermano, todo, lo que tenga, lo que no tenga, todo quiere sacarle a la gente, hermano.
A los ministros Dios no los envió a eso. ¿Sabe qué envió Dios a los ministros? A prepararlo a usted para que pueda entrar al reino de los cielos. A prepararlo, escúcheme, no a salvarlos, porque el que salva es Cristo. ¿Para qué están los ministros? Para prepararlo, para vestirlo, para ataviarlo, para romper, así como dijeron cuando resucitó Lázaro, Cristo les dijo a sus discípulos, quítenle las vendas, sáquenle las vendas. Ese es el trabajo de los ministros. Por eso es necesario aprender a escuchar la voz de los ministros, el consejo de los ministros. Y es necesario que uno como ministro también tenga, hermano, de parte de Dios alguna forma de poder llegar a la gente y no solo gritando, ni siendo prepotentes, ni siendo groseros, no. Porque Cristo también dijo, aquellos que cuando Él venga y los encuentre, como dice, golpeando a sus consiervos, esos van a ser juzgados también. Hay de todo, hermano. Así como hay ministros temerosos a Dios, también hay ovejas muy temerosas a Dios. Y así como hay ministros, hermano, que no tienen nada de temor de Dios, también hay ovejas con corazones muy tercos, muy duros. De todo hay. Pero por eso yo le digo esto, porque es algo que el Señor, hermano, me está enseñando a mí, para yo poderlos llevar a mi vida, a mi casa, a mi familia. Y yo se lo digo a usted para que usted también se lo lleve a su casa. Amén. Se lo estoy dando a usted para que usted lo lleve. Pero si hay alguno que no quiere, hermano, no importa, eso yo lo llevo para mi casa también. Pero yo sé que usted quiere, amén. Yo sé que usted quiere, hermano. Y por eso es que está aquí. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Y fíjese qué dice más adelante. Y yo sin ley, ¿en cuál nos quedamos? En el 9, ¿no? Nos toca el 9. Y yo sin la ley, vivía en un tiempo. Mire lo que dice. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió. ¿Y qué pasó conmigo? Yo morí. Ay, Dios mío. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó ¿para qué? ¿Sabía usted que hay cristianos que la palabra no les es para vida, sino para muerte? ¿Por qué dice el apóstol Pablo, me resultó para muerte? Sencillo. Porque se dio cuenta lo terco que era su corazón. Oh, ¿a quién le dijeron? Bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿A quién le dijeron eso? Le pregunto yo. ¿Por qué le dijeron eso? ¿Por qué le dijeron eso a Pablo? Al apóstol Pablo. ¿Por qué le dijeron eso? Marcelito. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no le quiso sanar? ¿Por qué 3 veces me ha acercado y el Señor, sáname por favor? El apóstol Pablo aparentemente tenía un problema en sus ojos. Le fallaba de alguna manera su visión y le afectaba mucho, según lo que vemos en la palabra y después también en las cartas de él, hermano, dice que había momentos en los que como que le daba ganas de sacarse los ojos, o sea que era un dolor que no podía soportar. Y cuando la iglesia le veía con ese dolor, dice que la iglesia, si fuera posible, ellos hubieran querido sacarse sus ojos y darle a él. Y ellos no entendían por qué el trato de Dios en la vida del apóstol Pablo era así. Y el mismo apóstol Pablo lo reconoce. Me parece que era la iglesia de los Gálatas o Colosenses. Les dice, aún ustedes si hubieran podido, se hubieran sacado vuestros ojos y me los hubieran dado. Tesalonicenses. Amén. Pero fíjese, hermano, ¿por qué Dios no le quiso sanar? Si no dice que solo llevando una prenda de él, ponían sobre los enfermos y ¿qué pasaba? Y se sanaban. ¿Y por qué Dios no lo quiso sanar? Él no lo entendía. Pero ¿sabe cuándo lo entendió? Cuando llegó la palabra a su vida, el trato a su vida, y se dio cuenta de algo tan sencillo. El apóstol Pablo se dio cuenta de algo tan sencillo. Y le dice, se me fue dado un aguijón en la carne. ¿Para qué? Para que no me enorgullezca. La palabra de Dios, el mandamiento vino a su vida y revivió algo que en él estaba muerto.
pero que siempre estuvo gobernando su vida. ¿Sabe qué era? El orgullo, la altivez. Es normal. El apóstol Pablo pertenecía a un estatus medio alto. El apóstol Pablo hablaba 5 idiomas. Para ese tiempo era extraordinario. Hablar 5 lenguas. Estar al servicio de los más poderosos. El apóstol Pablo vivía, hermano, en las acacias. ¿Alguien aquí vive en las acacias? No se va a ir a cambiar de casa, cuidado. Nada de la Primavera, ni Santa Rosa, nada. Acacias, hermano. El apóstol Pablo era una persona muy influyente. El apóstol Pablo estudió en Harvard. ¿Dónde estudió el apóstol Pablo? No era en Harvard, era una broma. ¿En dónde estudió el apóstol Pablo? Con Gamaliel. Gamaliel era uno de los más grandes maestros y no cualquiera estudiaba con él. Estudiar con Gamaliel era un privilegio. Era como ir a la mejor universidad. No es que cualquiera asomado por ahí entraba y se inscribía, pagaba la inscripción y entraba a estudiar con Gamaliel. No era así. Y cuando Dios lo toma, lo botó al suelo. Y le afectó, lo dejó ciego. Porque déjeme decirle una cosa, una persona que está acostumbrada a tomar las cosas en sus manos y hacerlas por su fuerza, lo peor que le puede pasar es depender de otros. Pero allí es donde el Señor golpeó el orgullo del apóstol Pablo. Y dice clarito que lo cogieron de la mano y lo fueron llevando. ¿Sabe a quién también le dijeron lo mismo? La misma cosa. ¿Sabe a quién le dijeron? Al apóstol Pedro. Pedro, otro te va a vestir y otro te va a tomar de la mano y te va a llevar. ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios a Pedro? Te van a tratar en tu orgullo. Te van a tratar así. Porque Pedro cogía ¿En dónde estaba la confianza de Pedro? En la espadita que tenía guardada acá. Y los hijos del trueno eran iguales. 2 espadas tenían allí. Andando con el Señor, pero con espada, porque no confiaban en el Señor. De repente decían, alguien se ponga altanero y se arregló el asunto. Y lo salvamos al Señor. Ellos querían salvar al Señor. Lo que no se da cuenta es que el Señor los vino a salvar a ellos de su orgullo, de su prepotencia, de su altivez. Y cuando, hermano, el apóstol Pablo dice, he llorado, he pedido, he clamado. ¿Y qué le respondió Dios? Bástate en mi gracia, porque mi poder se hace evidente en tu vida, se perfecciona en ti, en medio de tus debilidades. Eso siempre el apóstol Pablo recordaba como un aguijón en su carne. Era el aguijón que no le permitía enaltecerse, sino que lo mantenía humillado. El apóstol Pablo terminó su carrera como siervo del Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios llegó a su vida y evidenció lo tremendamente orgulloso que era. Y solo el trato de Dios es lo que le hizo poder llegar a la meta. Por eso yo le decía, cuando Dios le trate, no se esconda de Dios. Por eso predicábamos, no recuerdo si era el domingo o la semana anterior, de los hijos buenos y los hijos malos, ¿se acuerda? ¿Cuáles eran los hijos buenos? Los que se dejaron tratar por Dios y se fueron en el cautiverio, 70 años de cautiverio. Iban a regresar con un corazón diferente. Pero los que se fueron a esconder a Egipto, esos los voy a destruir, dijo Dios, porque se están escondiendo de mi trato. Y de mí nadie se puede esconder. Así que le dijo, de allá te voy a derribar. Y los derribó de allá. Egipto también fue conquistado. Entonces, hermano,
Cuando la palabra de Dios llega a tu vida, evidencia todo eso. Si a mí me preguntaran qué tan duro es mi corazón, mi respuesta sería: no lo sé. No lo sé. Pero cuando tú estás perseverando en las cosas de Dios, ahí tú te vas a dar cuenta, cuando la palabra llega a tu vida, que somos muy, hermanos, duritos de corazón, que a veces endurecemos mucho, que a veces no creemos, que a veces decimos: sí, la palabra dice, el pastor dijo, pero yo opino, y ese yo opino ya es un problema. No porque yo quiera que hagan lo que yo diga, sino porque si la Biblia lo dice, hay que hacerlo. Si no lo dice, no lo hagan. Así de sencillo, así de fácil. No son conceptos míos los que yo quiero compartirle a usted, sino lo que usted entiende. El apóstol Pablo a veces decía: esto es cosa de Dios, y a veces decía: esto es mío, esto es propio mío. Entonces, en lo que él propio suyo, hermano, él no exigía obediencia, pero en lo que Dios le decía, ahí sí exigía obediencia. Pero a la final dijo el apóstol Pablo algo tan precioso. Dijo: no contendemos, no nos gusta contender. Nosotros no somos, ¿qué dijo? De los que contienden, de los que pelean. El que quiere obedecer, obedezca, y el que no quiere obedecer, no obedezca. Pero las pruebas se van almacenando, nada más. Se va almacenando pruebas. ¿De qué? ¿Pruebas de qué? De lo tercos o de los suaves que somos delante de Dios. Entonces, si le dicen cásese y está viviendo 10 años en unión libre, ¿qué tiene que hacer? ¿Por qué? ¿Porque el pastor molesta? ¿Y sabe por qué yo tengo que molestarle? Porque a mí otro me molesta, hermano. Sí, otro me molesta. Y me dice: ¿por qué no les dices? ¿Por qué no les has dicho? Y constantemente me está diciendo: diles, 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 diles. Y no me deja tranquilo, hermano. No me deja tranquilo. No me deja en paz. Porque es así la vida de los ministros. Es como Jeremías dijo: si yo dije: Señor, ya no quiero hablar más en tu nombre, y me voy a ir a otro lado, y ya no quiero hablar más en tu nombre. ¿Y qué pasó con Jeremías? Había un fuego en su corazón que no podía callar, que tenía que seguir hablando en nombre del Señor. Y no solo eso, sino que dice: me sedujiste, Señor, y pone algunas cosas más, hermano, que son preciosas. Pero es un trato de Dios con los ministros. Es un trato de Dios diferente. Dile al ángel de la iglesia que le diga a mi pueblo, que le diga, que el que tiene oídos oiga, y el que endurezca su corazón, endurezca. Por eso Apocalipsis termina diciendo: el que es santo